Muy bien, continuamos. Dice, esto muestra que ella era una mujer pobre, pues tenía que juntar leña ella misma para hacer un fuego. Elías quizás pensó que Dios lo conduciría hacia una inusual viuda que fuera rica, ¿verdad? Pero no es la manera de Dios para que Él pueda recibir gloria de que Él es fiel a su palabra. Él recibe gloria cuando cumple lo que dice. Y nosotros vivimos por fe, cumpliendo lo que Dios dice. Y en esa vida de obediencia por la fe, Dios recibe gloria porque nosotros estamos diciendo que Dios ha cumplido su palabra, que Dios es un Dios fiel, aún en medio de una gran necesidad. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso y me traigas también un bocado de pan en tu mano. Cuando Elías le transmite decididamente el mandato de Dios, aquí Elías, ante el cuadro tan sombrío que estaba contemplando, él obedece a Dios. Porque si no lo hubiera hecho, hubiera dicho, ¿cómo va a ser Dios esto? No lo creo, no lo voy a hacer. Hubiera quedado descalificado como profeta y como siervo. Pero él lo está haciendo, no sé cómo lo va a hacer, pero yo sé que Dios va a cumplir esto. Y él está diciéndole a la viuda que haga como Dios le dijo. Entonces, en este caso, nosotros podemos caminar en los dos zapatos. Dios nos ha mandado a predicar, a hablar de Cristo, a ganar almas. Y yo puedo pensar incrédulamente, pero esta gente, ¿cómo va a entender? Si ellos pues andan en otras cosas, tienen otra religión, tienen otras filosofías. No creo. Estás descalificado para servir a Dios cuando tú haces esa conclusión. Pero cuando tú vas creyendo que Dios lo puede hacer y que te ha mostrado que ya lo viene haciendo con muchos, bueno, si tú lo haces, estás sirviendo a Dios por fe. Así es, sin fe es imposible agradar a Dios. El sentido común y las circunstancias le decían que la viuda no daría tan generosamente a un extraño judío, pero la fe lo hizo actuar a él para que el mandato de Dios se cumpliera. Y dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es lo que está caminando aquí. Pero igualmente este versículo lo cumplió la viuda. Y esa la calificó por encima de todas las mujeres de Israel. La escena que estamos viendo aquí nos habla de dos sucesos. Un siervo que sirve a Dios por fe y una viuda pobre que provee para que un siervo de Dios sea sustentado. Bueno, esta es la figura que queremos o que quiero mostrar. Cuando Dios elige a personas, en este caso hombres y mujeres, adultos y menores, cuando Dios lo elige para que sustente la obra o los siervos, no es exactamente ellos los que están sustentando la obra, sino es Dios que está cumpliendo la provisión a través de aquellos que quieren servir a Dios en su obra. Esta mujer fue incluida ahí, fue puesta allí
de servir a Dios para que el profeta siguiera cumpliendo un ministerio. Y esa es la visión de la obra que Dios encomendó a la iglesia. Los mismos miembros de la iglesia son elegidos para que sustenten la obra, pero no ellos, sino con lo que Dios provee para ellos. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. En este momento todavía no actúa la fe, pero de pronto las palabras de Elías hacen eco en su corazón, porque Dios ha dicho, y eso entró en su mente, en su corazón, porque era Dios quien lo decía. Dios le dijo a Elías que le había mandado a la viuda que lo alimentara. Esto muestra cómo obra a menudo la mano invisible de Dios. Ella no parece haber sabido que debía alimentar al profeta. Salió esa mañana a recoger leña, no a encontrarse con un invitado. Estaba pensando en alimentar a su hijo con la última torta. Ciertamente no tendría la idea sobre cómo proveer para un varón de Dios a través de una vasija escasa de harina y aceite. Elías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero. Qué exigente era este varón, ¿verdad? Bueno, si lo vemos del lado de la prepotencia, pero si lo vemos del nivel de la fe a la que él había sido enviado, porque yo he mandado allí a una viuda que te sustente. Entonces no es del lado de la prepotencia, sino del lado de la obediencia por la fe, creyendo que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha dicho. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Bueno, todavía estaba en curso aquella gran sequía. Y dice Dios: esta viuda, su hijo y tú van a seguir comiendo por muchos días, y ya cuando venga la abundancia, bueno, ya Dios proveería a través de aquella abundancia. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías, porque Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dice en el Salmo 33, 2 creo. 33, 2. Entonces, aquí es el cumplimiento de la palabra. Esta obra, hermanos, solo se lleva a cabo en este ámbito de lo que Dios dice que hará, de lo que Dios dice que proveerá. Y todos los que entramos en esta esfera de servir a Dios, solamente es creyendo que Dios lo ha dicho, creyendo que Dios lo hará. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es primero, después los resultados.
Primero la fe es el mandato de Dios. Primero la fe. Dios, quien nunca miente, habló una solemne verdad cuando le dijo: le he mandado a una viuda allí. En ese momento, Dios había preparado esta viuda para un tiempo especial de necesidad. Ciertamente había ella oído mucho del Dios de los israelitas y había oído de sus prodigios, de cómo había sacado a su pueblo muchas veces, pero en el momento que es personal el llamado, ella reaccionó a la palabra de Dios. Dice, ella fue operando de tal forma en su mente que la preparó para que obedeciera la orden cuando saliera de los labios de su siervo, el profeta. Esto es fruto de la gracia para producir fe. Dios no nada más nos da la palabra qué hacer, cómo hacerlo, sino Él nos dará todo lo que implique. Eso es gracia. Dios provee todo lo que necesitamos para que su obra sea hecha y su palabra sea cumplida. Dice Romanos 10:17, porque por fe andamos, no por vista. Esto era ciertamente un mandato que podría ser obedecido solo por fe. Esto quizá puso a prueba por primera vez la fe de la viuda. Tomar y dar a un extraño del cual ella no sabía nada la pequeña miseria necesaria para mantener a su hijo con vida era esperar demasiado. Esto, como decía, se me hace mucha bondad, tanta cosa. Esto es una amonestación para los tacaños. Y Dios la puso de ejemplo. Y vamos a ver Lucas, es Lucas 21 del 1 al 4. Dice, levantando los ojos, en este caso Jesús estaba en el templo, y dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. No dejó pasar la ocasión. Para esta viuda que está viendo el Señor, la viuda de Sarepta, van a ser llamados el día en el tribunal de Cristo. Y muchos que creyeron que habían hecho y dado mucho para Dios, van a estar en la última fila, porque dieron de lo que les sobraba, no de su sustento. Y yo creo firmemente que estas viudas van a estar al frente, porque ellas entregaron todo lo que era su vida para servir a Dios. Y una gran diferencia aquí es que esta viuda ofrendaba para la obra de Dios y los otros ofrendaban para ser vistos. Bueno, esos son los niveles de la fe, de qué tanto creemos, de qué tanto estamos sirviendo, de qué tanto estamos dando nuestra vida. Ciertamente la obra de Dios o en la iglesia no es solamente puras personas pobres de recursos, porque pueden ser pobres de recursos, pero ricos
en fe, dando de una manera como una adoración, no por necesidad, sino con ánimo propio. Entonces, no dando de lo que te sobra, dando como una adoración y una alabanza, porque Dios ya te dio. Ahora tú das de lo recibido de su mano. Y ellos, dice, echaban de lo que les sobraba. No, eso no alcanza ninguna adoración, ni recibe ningún reconocimiento de fe. Entonces, aquí es una amonestación para los tacaños, que cierran su bolsillo más fuerte que su corazón. Bueno, aquí tenemos cómo Dios eligió, por qué la puso por encima de aquellas viudas que había en Israel. Sí, había muchas viudas, pero ninguna tuvo la fe para despojarse de todo lo que tenía. Eso es verdaderamente glorificar a Dios, entregarle todo lo que Él te ha dado, tu vida, tu sustento, pero tu fe también. Dios eligió a esta mujer, pero la eligió más que para mostrar un milagro. Él la eligió por servicio, como sierva. O sea, Dios no aprovechó una situación de calamidad para hacer un milagro solamente, sino que la eligió como sierva, como alguien que Él tenía especialmente para este tiempo y este momento. La elección de esta mujer le trajo mucha bendición hacia ella, porque la fe de ella en la palabra de Dios dada por el profeta la involucró en su servicio. La puso en el lugar de los que sirven a Dios. Ella no fue elegida solamente para hacer un milagro de ser salvada del hambre, sino para alimentar al profeta de Dios. Ella debió de ser una mujer de fe, pues primero debió hacer la pequeña torta y después tendría la multiplicación del alimento y del aceite. Primero la fe y luego la multiplicación. Si nosotros queremos probar a Dios, Dios dice, pruébame y verás si no abro las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pruébame. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus lagares y rebosarán de mosto. Así, la gracia de Dios obra primero la fe y luego su provisión. Él no escoge al hombre para dormir y despertar en el cielo, ni tampoco lo escoge para que viva en pecado y se halle a sí mismo absuelto al final, ni lo escoge para que esté ocioso y vaya tras sus propios negocios en el mundo y aún gane una recompensa al final, por la cual nunca trabajó. No, la soberana elección de gracia de Dios nos escoge para arrepentimiento, para fe y después para la santidad de dar, para el servicio cristiano, para el celo y la devoción. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja
y un poco de aceite en una vasija, y ahora recojo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías rápidamente se dio cuenta de que ella no solamente era pobre, sino desesperadamente pobre. Elías la halló justo antes de que fuera a preparar el último bocado de comida para ella y para su hijo, y entonces resignarse a morir. Y vamos a ver qué dice 2 Corintios 9 y 10. 2 Corintios, ¿qué dije? 12, 9 y 10. Miren esta gran verdad que estaba viviendo la viuda y también el profeta Elías. Pablo habló de esa debilidad igual como lo estaba viviendo el profeta Elías y la viuda. Dice, es 2 Corintios, 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí está hablando el apóstol Pablo también en sus penalidades, muy semejante al profeta Elías. Todo lo que le tocó, los sufrimientos que le tocó enfrentar, los adversarios y adversidades que enfrentó, y lo hizo en debilidad. Y también el Señor lo hizo en debilidad, como siervo. Y dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, esto es otro gran sustento espiritual, el amor a Cristo. Me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es un estado de una fortaleza espiritual que nada te puede detener. Una seguridad, una fortaleza para servir a Dios. Y él se gozó en las debilidades. Así es como dice en 1 Corintios, dice, porque lo débil escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo menospreciado y lo que no es, escogió Dios para avergonzar a todos los poderosos. Entonces, esto es una ley espiritual. Primero, despojarte de todos tus recursos, pero más aún de toda tu capacidad. Y es cuando Dios empieza a mostrar lo que es de Él y no lo que viene del hombre. Es un estado espiritual de victoria, de poder, de fruto, de resultados. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. Aquí está actuando por fe. Dios ha dicho. El valor de él de llevar a cabo la misión que Dios le encomendó.
ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No tengas temor. Esta fue la primera palabra de Dios hacia la viuda a través de Elías. Su crisis actual, con razón, la hacía sentir temor, y Dios quería que ella dejara de lado el temor y pusiera su confianza en Él. Bueno, así es cuando Dios llamó a Pedro, ven, y Pedro bajó de la barca y empezó a caminar, porque por fe andamos, no por vista. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. Esta era una petición atrevida y seria de parte del profeta. Él le pidió a esta viuda menesterosa que primero le diera a él algo de su último bocado de comida. Primero a mí. Esto parecía como la peor clase de recaudación depredadora de fondos. Este es el pensamiento equivocado de los que piensan que los obreros del Señor viven para quitarles lo mejor a los creyentes. Bueno, nosotros estamos viendo que un obrero de Dios vive por fe en la provisión de Dios, porque Dios es el que provee. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esto muestra el por qué Elías pudo hacer tal petición tan lapidaria, ¿verdad? Elías, para cumplir su ministerio del gran profeta de Dios, tenía que ser un hombre de fe y cumplir la palabra de Dios. Él habló al pueblo de Israel muchas cosas que atentaban contra su vida, muchas ofensas, daños, muchas cosas, porque no hablaba nada bien de ellos, lo que Dios le estaba comunicando, y él era lo suficientemente obediente para hablarles las palabras reprobadas a un pueblo reprobado. Y a mucha gente no quiere saber de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no habla nada bien de Él. Y nada más oye hablar de Dios, de la Biblia, de Cristo, del infierno. No quieren saber nada de Él. Pero nosotros, les dije al principio, podemos ir en los zapatos de Elías, pero a la vez en los zapatos de la viuda. Si nos toca llevar el mensaje de Dios, hemos de comunicarlo tal como Dios nos lo ha dado. Eso es la figura de un mensajero. Cristo fue un mensajero de Dios. Los apóstoles, los profetas fueron mensajeros. La viuda en realidad lo hizo voluntariamente, dio con obediencia, que es por fe, basada en la promesa de Dios. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Primero fe y luego los resultados. Dios cumplió la promesa hecha a la viuda, a su hijo y a Elías. Dios la usó como un medio de provisión y sus necesidades, que como resultado fueron satisfechas. 1 Corintios 7:8 es lo que mencioné, que de lo vil, de lo despreciado, de lo débil, escogió Dios de lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cómo? Para que no digas yo lo hice, yo he dado, yo he servido, yo. No. Dios escoge cuando te despoja de tus capacidades, de tus recursos,
Y cuando en medio de la debilidad tú respondes, eso escogió Dios a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bueno, con esto terminamos. Hay mucho que hablar de esto. En toda la Biblia se habla no de Elías y de la viuda de Sarepta, se habla de esta manera como Dios procede. Él manda y más, ¿cómo decir? Específico, dice: yo he dado orden a una viuda que te sostiene. Bueno, se oye muy impositivo, pero no le daré, no le exigiré el cumplimiento de esa orden hasta que no le dé la gracia que ella necesita. Bueno, por hoy terminamos. Hermanos, en ustedes, hermanas, piensen en el lugar de privilegio. No esperen ver un hombre, un obrero de Dios en harapos, mendigando en la calle. La obra de Dios se hace en medio de la gente donde vivimos. Y en medio de esa gente nos provee lo necesario para hacer la obra en esa gente. Entonces, si ustedes ponen atención en la obra que Dios está llevando a cabo, pues Dios te ha elegido a ti para que proveas para esa obra. Tú le das a Dios, no le das a los obreros, porque los obreros Dios tiene compromiso con ellos. A Elías lo sustentó allá en el arroyo y mandó a los cuervos que le dieran de comer. Bueno, esto es una visión de servicio y es un servicio por fe. Muy bien, terminamos. Bueno, con eso terminamos por hoy.